Hola, ¿alguna vez te has preguntado ¿y por qué Dios permite esto? Bueno, dice la Escritura que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y podríamos preguntarnos en qué consiste eso de estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay tres cosas que nos diferencian del resto de los seres vivos. Una es nuestra capacidad para amar y Dios es amor. Otra es nuestra capacidad para razonar, porque somos el único ser que es capaz de elaborar razonamientos lógicos. Los animales se guían por su instinto, se guían por un conocimiento interno que les dice cómo tienen que vivir. Pero nosotros somos capaces de elaborar razonamientos lógicos. Y la tercera característica que nos diferencia del resto de los seres vivos es nuestra capacidad para elegir, eso que se llama el libre albedrío. Y esas tres cosas que nos diferencian del resto de los seres vivos son las tres cosas que nos hacen semejantes a Dios, porque Dios es amor, Dios es omnisciente, es el que lo sabe todo, y Dios siempre decide amar. Y Dios ha decidido hacernos libres para que le amemos libremente. Dios no quiere imponernos su amor, Dios quiere que le amemos libremente. Así que esas son las tres características que nos hacen semejantes a Dios. Y Dios nos demuestra que Él existe, lo demuestra a través de la naturaleza, lo demuestra a través de nuestra conciencia y lo demuestra a través de su palabra. Dios se ha manifestado a lo largo de la historia a los hombres y nos ha dejado su palabra para que sepamos que Él es real, que Él es nuestro creador y que está ahí para que le amemos. Y Dios nos ha enseñado a través de su palabra qué es lo que debemos hacer para ser felices ahora y en el futuro. Sin embargo, los hombres nos empeñamos en no querer aceptar la existencia de Dios, en no querer vivir conforme a las reglas de Dios, conforme a sus mandamientos, y lo que queremos es vivir a nuestro modo y a nuestra manera. Nos separamos de Dios para vivir como nosotros queremos. Y como Dios nos ha dado el libre albedrío, pues podemos hacerlo. Y podemos vivir como queramos, con Dios o sin Dios. Pero cada vez que nos separamos de Dios, cada vez que negamos su existencia o cada vez que sabiendo que existe nos da igual y nos separamos de Él y queremos hacer las cosas a nuestro modo y no al suyo, entonces lo que hacemos es pecar. Y el pecado tiene consecuencias inmediatas y tiene consecuencias a largo plazo. Tiene consecuencias para nosotros mismos, para el que peca, y tiene consecuencias para todos los demás. Porque somos seres que imitamos a otros, vemos lo que hacen los demás y a veces terminamos imitándolos. Así que si miramos al que peca, pues terminamos imitando su conducta y también nosotros pecamos. Y a ese cambio en nuestro comportamiento, a ese cambio en nuestra relación con Dios, además lo llamamos costumbres. Y por eso, pues, hace 100 años las mujeres no salían medio desnudas a la calle, no había minifaldas, no había pantalones cortos, no había escotazos. Pero ahora, pues, si sales a la calle, sobre todo en verano, pues te puedes encontrar a mujeres que van prácticamente desnudas. Y lo justificamos diciendo, no, bueno, es que eran otros tiempos, es que los tiempos han cambiado, es que ahora las cosas son diferentes, ahora somos más modernos, no somos mejores, siempre nos consideramos mejores que los que han venido antes que nosotros. Y a todo eso le llamamos costumbres, cuando en realidad lo que son pecados. Lo que ocurre cada vez que pecamos es que al pecar estamos rechazando las bendiciones de Dios. Y al tiempo que rechazamos las bendiciones de Dios, lo que hacemos es aceptar las maldiciones del maligno, porque cuando nos separamos de Dios y comenzamos a pecar, comenzamos a comportarnos de una manera contraria a como Dios quiere que nos comportemos, lo que estamos haciendo es abrazándonos al maligno. Estamos haciendo un pacto con él, seamos conscientes o no seamos conscientes de ello. Y lo que estamos haciendo, por lo tanto, es aceptar la maldición de Satanás, porque Satanás no bendice, Satanás maldice. Satanás solo sabe hacer el mal. Y cuando tú comienzas a pecar, lo que estás haciendo es hacerte aliado de Satanás. Te estás haciendo aliado de alguien que solo sabe hacer el mal. Y por lo tanto, pues te da males, porque no sabe dar otra cosa. Y esto mismo lo vemos en el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, el pueblo amado por Dios, cada vez que se alejaba de Dios, pues pasaba penurias. ¿Por qué? Porque estaba rechazando las bendiciones de Dios y se estaba aliando con el enemigo. Y entonces llegaban las guerras, llegaban los asedios, llegaba el hambre, llegaban las plagas y llegaba la opresión. Y Dios lo permitía, claro que lo permitía, porque Dios nos da el libre albedrío. Dios nos da la libertad para vivir como nosotros queramos vivir. Podemos vivir con Él o podemos vivir sin Él. Podemos vivir buscándolo o podemos vivir huyendo de Él. Y Dios respeta eso. Así que cada vez que ocurren desgracias, esas desgracias son consecuencia de nuestro pecado, son consecuencia de lo que nosotros hacemos, son consecuencia directa de lo que hacemos nosotros y de lo que hacen otros. Y nuestros pecados afectan a otros y los pecados de otros pues también nos afectan a nosotros. La avaricia de los gobernantes afecta a todo el pueblo. Les afecta a ellos porque ellos nunca están satisfechos con lo que tienen, pero nos afecta a nosotros porque cada vez estamos más oprimidos porque ellos cada vez quieren más. Entonces los efectos de los pecados son compartidos. Mis pecados me afectan a mí directamente y afectan a otras personas. Si yo tengo mal humor y me dejo llevar por el mal humor, eso me afecta directamente a mí, porque estaré de mal humor todo el día, no seré capaz de sonreír y al final pues terminaré con dolor de cabeza, con dolor de espalda, fruto del estrés que me he causado yo misma estando siempre de mal humor. Pero mi mal humor también afectará a los que tengo a mi alrededor y al final pues terminaré contagiándoles mi mal humor y ellos también tendrán dolores de cabeza o de espalda o gritarán o nuestros pecados tienen consecuencias, consecuencias para nosotros y consecuencias para los demás. Y además las consecuencias pueden ser inmediatas y también pueden ser a largo plazo, porque yo me puedo enfadar con alguien, le puedo gritar, puedo tratarle mal, ese alguien puede guardarme resentimiento y ese alguien en el futuro puede querer devolverme aquel mal que yo le hice. Bueno, pues Dios permite todo eso, lo permite y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué Dios lo permite? Pues lo permite porque nos ha hecho libres y nos ha dado el poder de elegir. Y cansado de decirnos lo que tenemos que hacer por activa y por pasiva, cansado de venir una y otra vez a nosotros, nos deja que nos equivoquemos. ¿Y por qué lo hace? Pues lo hace por pedagogía. Te voy a contar una historia real para intentar explicarte cómo es la pedagogía de Dios. Cuando yo era adolescente, no recuerdo qué edad tendría, pero estaba en esa edad en la que todavía no era lo suficientemente mayor como para salir sola con mis amigas, pero ya empezaba a ser lo suficientemente mayor como para querer hacer cosas sola. Y sin embargo, pues una tarde salí con mis padres. Ellos tenían la costumbre de ir paseando hasta un parque y pasar allí la tarde sentados en un banco. Yo los acompañé. Y cuando llegamos a ese parque había allí un niño de 4 o 5 años que tenía una rabieta enorme, estaba tirado en el suelo y estaba dándose de cabezazos contra el suelo, estaba dándose así. Yo lo vi y me asusté mucho al verle porque creí que se iba a abrir la cabeza. Y entonces lo que hice fue ir corriendo y poner mis manos así debajo de su cabeza para evitar que se diese contra el suelo. Cuando hice esto, levanté la mirada y me encontré a mi madre que estaba sentada de frente a mí, que me miraba muy seria y me hacía así. Yo no entendía por qué me estaba diciendo que no hiciese eso de poner las manos debajo de la cabeza del niño, pero como mi madre me lo estaba pidiendo, pues yo obedecí, saqué las manos de debajo de la cabeza de ese niño y fui a sentarme con mis padres. Y cuando llegué al banco, mi madre me dijo: ese niño ya tiene padres. Yo en ese momento no entendí por qué mi madre me decía eso. Y yo pensaba interiormente, ya bueno, tiene padres, pero si sus padres no hacen nada, pues alguien tendrá que hacer algo, ¿no? Mi error era pensar que sus padres no estaban haciendo nada. Aquellos padres lo que estaban haciendo era pedagogía con su hijo. Yo no sé exactamente cuál era el motivo por el que aquel niño estaba con aquella rabieta tirado en el suelo y dándose de cabezazos. Pero puedo imaginarme, siendo madre ahora, que aquellos padres seguramente le habían dicho que no al niño, algo que él les habría pedido y le habían dicho que no.
Algo seguramente que ya le habían negado en más ocasiones y ya le habían explicado que no podía tener aquello que él pedía. Pero él, enfadado porque quería conseguir aquello, se tiró al suelo y comenzó a darse cabezazos contra el suelo para reclamar aquello que él quería. Cuando aquellos padres dejaron que su hijo se diese de cabezazos, seguramente no fue negligencia, sino que fue una manera de enseñarle, porque ya se lo habían enseñado por otros medios y él no había querido aprender. Así que le tuvieron que dejar que se hiciese daño para que aprendiese que no siempre se podía salir con la suya y que no siempre podía tener aquello que pedía. Aquel niño no se iba a hacer tanto daño como yo me figuraba, no se iba a dar contra el suelo y se iba a abrir la cabeza como si fuese un melón. Aquel niño, si se hubiese dado fuerte contra el suelo, se hubiese dado lo suficientemente fuerte como para hacerse un chichón. Y si hubiese seguido empeñado en darse de cabezazos contra el suelo, al darse el segundo golpe sobre el chichón que se había hecho, le habría dolido mucho y no habría seguido dando golpes. Y así habría comprendido, uno, que no tiene que darse contra el suelo y dos, que tiene que aprender a obedecer a sus padres y que, si sus padres le habían negado aquello que él había pedido, era por un motivo y tenía que aceptarlo. Cuando un niño se hace daño de esa manera, ¿qué es lo que hace? Pues se levanta y aunque se haya enfadado antes con sus padres, lo que hace es acudir corriendo a ellos para que le ayuden, para que le curen y le alivien el dolor. Bueno, pues han hecho falta más de 40 años y una conversión para que yo haya entendido aquello que pasó aquel día y haya comprendido que Dios actúa de igual manera que aquellos padres. Dios nos indica cómo tenemos que vivir. Dios nos ha dicho, pues, lo que tenemos que hacer para ser felices aquí y para ser felices en la vida eterna. Y nos lo ha dicho bien claro. Y nos ha dicho también lo que no tenemos que hacer. La Biblia, yo ya lo decía en otro vídeo, es el manual de supervivencia. Allí está escrito todo lo que necesitamos saber para ser felices, todo lo que necesitamos saber para alcanzar la vida eterna, todo lo que debemos hacer y todo lo que debemos evitar. Pero nos empeñamos en no querer escuchar, nos empeñamos en no querer hacerle caso a Dios. ¿Y Dios qué hace? Pues no le queda más remedio que dejarnos cuando nos da una rabieta y nos tiramos al suelo para darnos de golpes contra el suelo. No tiene otra alternativa. Y en su infinita sabiduría, pues Él deja que nos demos de cabezazos contra el suelo, igual que dejaba que Israel le ofendiera, se apartara de Él, y entonces el pueblo de Israel pasaba calamidades. ¿Y qué ocurría después? Pues que el pueblo de Israel aprendía, aunque fuese por el dolor, aunque fuese por el sufrimiento, y se volvía a Dios. Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Nos deja que nos demos de cabezazos contra el suelo para que, aunque solo sea para evitar el dolor que nos hemos causado nosotros mismos, en algún momento lo entendamos y acudamos a Él para que sea Él el que nos cure las heridas que nosotros mismos nos hemos hecho. Así que Dios lo permite porque nos ha dado la libertad de elegir y en su pedagogía no tiene más remedio que dejar que nos hagamos daño para que entendamos lo que tenemos que hacer. Isaías 55, 6, 7. Buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cerca. Deje el impío sus caminos y el malvado sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, que tendrá de él misericordia, a nuestro Dios, que es rico en perdones.